día bonito, que sea bonita la jornada, eso merecemos todos, porque después de la oportunidad de la vida, que sea bonita. Así que les damos un saludo especial para el inicio de Enfoque Matinal. Aquí está el equipo, Pablo Macchini, Nelson Rodríguez, una servidora Adis Burgos, a la jornada. Buenos días, compañeros. Adis, Nelson, buenos días, país, buenos días, República Dominicana. Gracias por la compañía y seguimos. El país está, bueno, antes decíamos monotemático, ¿no? Ya está en dos temas, coronavirus y elecciones. Y dentro de lo de las elecciones, esta crisis electoral de lo que vamos a tener que hablar. Hay encuestas que dicen que van marcando caminos, pero también hubo ayer una locución del presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, donde hay importantes planteamientos que uno debe comentar, y eso vamos a hacer. Bienvenidos, esto es Enfoque Matinal de CDN para ustedes. Señor Rodríguez, cuéntemelo casi todo. No, poca cosa. Miércoles 4, avanza marzo, y con marzo se acerca la primavera. No sé, compañeros, ustedes se dieron cuenta que está claro allá afuera. Ya se le puede ver la cara a la gente a esta hora de la mañana. Es que tú no eres cristiano, la cuaresma determina todo eso. Comienza a irse el frío y ya uno se levanta con el sol casi afuera. Bueno, yo lo todo que eso estoy... es relativo de donde uno esté, ¿eh? Yo lo que estoy viendo es... Yo aquí en Santo Domingo, en República Dominicana. Pero quiero decir, si una gente nos ve y habla de cuaresma en su país, tal vez no le va igual con el clima, ¿eh? Ay, no, pero... No, yo lo ligo con la primavera que viene zumbando por ahí, creo que es el día 20. El verdor de la primavera. No, pero en serio, está claro ahí afuera. Y mientras avancen los días, será así. No se cambió la hora, pero ni modo, aquí estamos como el primer guandul. ¿Pues usted quería que le cambiaran la hora? Es que la hora se cambia en todas partes del mundo, hasta en Haití. Digo, excúsenme que lo digo hasta en Haití, pero en todas partes del mundo se cambia la hora cuando llega el invierno. Usted no ve con la oscuridad que nosotros llegábamos aquí. Nosotros llegamos a las 7 de la mañana oscuro cuando debieran ser las 6. O sea, había que darle una para atrás. En los United States, Estados Unidos, yo comenté aquí, cambiaron la hora. Que tengo problemas con los compadres porque ahora son las 6 de la mañana. Eso es lo que, perdóname, Nelson, lo que yo nunca entiendo. Si nosotros somos tan proimperialistas, una colonia bien tratada con llamada incluida, y tenemos ese vínculo, ¿no?, tan fuerte, ¿por qué aquí no se cambia la bendita hora el mismo día que la cambian los Estados Unidos para uno no estar de loco llamando a la hora que no tiene que llamar, a quien debe llamar sí, pero sí a la hora que no debe llamar? O sea, hay cosas que eso es como el pago de peaje, que tuvimos 15 años pagando 60, o sea, 30 y 30, hasta que en un momento de suprema lucidez alguien dijo, coño, pero vamos a pagar mejor 30 y ya. Y nos quitamos de eso. Entonces yo siempre hago esa sugerencia. O sea, ¿por qué si tenemos ese vínculo? La segunda provincia dominicana es Nueva York, la tercera Boston. Luego están las demás. Sí, no, debiera ser así. Simple. Creo que es el 2 de noviembre que se cambia ya y se le da para atrás. Ustedes saben la historia. En el gobierno de Hipólito hicieron el cambio de la hora al revés y a las 5 de la tarde estaba oscuro. Está oscuro. No, pero sin mentir. No sé si ustedes vivieron. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque entonces eso genera una indisposición. Cuando se menciona eso, ya la gente lo ve con cierto prejuicio, pero fue por ese error. Hubo dos momentos en el gobierno de Hipólito que uno sospechó que iban a pasar cosas malas. Fue cuando se perdió la bendita hoja en el discurso. Que solo faltó el se oye o no se oye del doctor Balaguer. Y luego cuando se cometió ese garrafal error. Con ese cambio de hora al revés, recuerdo yo ahora a Hamlet Herman, ingeniero Hamlet Herman, en paz descanse, que fue de lo que más protestó, ¿verdad? Porque Herman era un experto en ese tipo de cosas. Pero ni modo, lo que quería decir es que la mañana comienzan a verse más bonitas, que por ahí viene la primavera. Entrando en materia, hoy no voy a abundar mucho sobre el coronavirus, a pesar... Qué interesante que está madurando el comportamiento social respecto a lo de coronavirus y también el mismo trabajo de las autoridades. ¿En qué tú lo ves? Que se ve bueno, estamos madurando en el sentido de pasar de ese nivel de pánico a uno de orientación, a que la gente ya vaya como adecuando las nuevas medidas a sus días, sin necesariamente salir a la calle con miedo y esa preocupación de las primeras horas que parecía terrible. Sí, pero está latente ese... No, hay que mantenerlo, hay que mantenerlo. 11 de cada 10 dominicanos no sabemos cómo se debe uno lavar las manos correctamente. Hoy.
Tanto, Hoy. Tanto, Pablo. No todos, 11 de cada 10. Pablo, tanto. Pero, no todos. Bueno, No ni todos. modo. Ya va llegando a 3.000 la cifra de muertes. Es cuestión de un par de días. Sobrepasa los 90.000 la cantidad de afectados. Pero en Dominicana realmente estamos encima de ese problema. No me gustó ayer un cruce de señas entre los ministerios de Defensa y de Salud Pública. Ayer el Ministerio de Defensa aclaró que la base militar de las Américas no se va a utilizar como un centro de aislamiento. Pero el día anterior y ayer mismo el ministro de Salud reiteró de que las pretensiones son esas. Tampoco me gustó del ministro que él dice, recriminando a los comunitarios que se instalaron ahí con 2 furgones y una carpa en la entrada de ese lugar, que hay fines, él no dijo propiamente políticos, sino que son sectores interesados y que él conoce los intereses de esos sectores. Yo creo que si él no iba a dar señales, no debió decir eso, pero además tienen que acostumbrarse los funcionarios a las manifestaciones ciudadanas, y cuando son espontáneas todavía más. Eso es un signo no solo de República Dominicana, sino de toda parte del mundo. Recuérdense lo que pasó con los estudiantes o con las personas que fueron de China a Ucrania, que hasta fueron apedreados los autobuses. Entonces no me gustó ese cruce, y todavía hoy amanecemos con que el ministro de Defensa dijo una cosa y el de Salud dijo otra. Ahí falta coordinación. En los países, para uno vivir en la civilización, hace mucho, desde el señor Juan en Britania, nos inventamos lo de las cartas magnas, ¿no? Lo de la Constitución, el gran contrato social. Entonces, cuando pasan estas cosas, qué bueno que tú lo destacas, Nelson. O sea, el ciudadano tiene derecho a la bendita protesta. Si tiene razón en su protesta, esos son otras 500. O sea, el derecho de esos ciudadanos a pararse al frente y protestar, muy bien. Ahora, ¿dónde está el meollo, la naiboa, el gutatiberol de los problemas? Bueno, que usted tiene que decir, miren, nosotros vamos a poner en el barrio Mejoramiento Social de Baní, por ejemplo, un centro de protección de adictos a las drogas. Y lo vamos a hacer porque la ley tal, número tal, en su artículo tal, permite que en un barrio se coloque eso. Yo entiendo que el señor Maquine, que vive ahí, esté en desacuerdo, haya reunido a los vecinos y haga una protesta porque no quiere que le pongan un hogar Escrea al lado. Es un ejemplo, señores, es un ejemplo. En esto, ¿de qué se trata? Es de hablar. ¿Tiene el Estado Dominicano derecho? Las leyes amparan al Ministerio de Salud Pública para hacer eso, ¿sí o no? Ese es el meollo y eso es lo que hay que informar. Se decidió hacer esto, ¿por cuáles razones? Por A, B, C. ¿En base a qué? En base a la Constitución, artículo tanto, o en la Ley de Salud, artículo tanto. Y que la gente proteste, porque eso no es lo que queremos. O aquí hay que recordar los 12 años o la dictadura. Entonces, es bueno que la gente de Boca Chica, eso se llama militancia ciudadana, por eso uno saludó Marcha Verde, saluda a los muchachos de la Plaza España, no, de la Plaza de la Bandera. Qué bueno. Ahora, el asunto es que usted no tiene que protestar solo cuando tiene la razón, usted puede no tener la razón. Lo importante es que el funcionario presente sus argumentos y no argumentos solamente. ¿En base a qué? ¿En base a qué artículo de qué ley usted hace eso? Creo que el Estado tiene, en una situación de crisis como esta, todo el derecho a hacerlo, que es el mismo que tiene el ciudadano a protestarse. Rodríguez. Sí, yo creo que sí, debemos acostumbrarnos en eso. Incluso lo de la Plaza de la Bandera, salvo los forcejeos e incomprensiones iniciales, con el paso de los días fue acomodándose la carga. Y eso debe verse como normal. Boca Chica, además yo estoy viendo poca gente en Boca Chica, debieran haber más. Y manifestándose, ellos no están ni obstruyendo el tránsito, ni tirando piedras, ni quemando goma. Una manifestación ciudadana, una reacción por temor. Entonces, mal por el ministro de Salud al aventurar y adelantarse a hacer acusaciones de ver fines inconfesos en esa actividad. Yo siempre pongo de ejemplo la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Señora, ahí existen
los principales presidentes de la potencia del mundo. Ahí va el de China, el de Rusia, Estados Unidos, todo lo de la Unión Europea. Entonces, en Nueva York, ahí donde está la sede, en Manhattan, aíslan 10, 14 cuadras. Eso es y ahí usted ve manifestaciones en una esquina de ecologistas, del movimiento gay, de todo. Van a protestar ahí normalmente, mire, en un ambiente donde están las principales figuras del mundo. Entonces aquí hay que acostumbrarse a eso, y más si son pacíficas como lo de la Plaza de la Bandera. El asunto del diálogo que mencionó... Antes de irse de ese tema, Nelson, yo pienso que como en este momento estamos ante algo desconocido y la gente necesita garantías porque lo que tiene es miedo a su salud, miedo a morir. Si efectivamente eso no implica un peligro, Salud Pública también tiene que socializarlo con esa gente que considera que algo de su entorno está en juego. Entonces, es parte de lo que toca. En un momento como este, la sociedad necesita estar bien orientada, tranquila, confiada en sus autoridades. Entonces, en vez del dime y direte, ese proceso de sentir que yo delego el poder, delego la tutela de la salud en las autoridades y que ellos cuidan de mí, es parte de lo que hay que también conseguir. Sería bueno que se acerquen a la comunidad, sea esta o donde hayan de establecer algún tipo de refugio, de como le podamos llamar a estos centros de aislamiento. La gente necesita estar confiada. Tendrá que ser en algún lugar. Hay que preparar esto, hay que preparar el terreno para un eventual aumento de casos. Si no se tienen que usar, mejor sería, pero tenemos que estar organizados como sociedad y eso implica que en algún lugar tendrá que ser, pero esa gente que está cerca tiene que estar confiada, así que generen eso, por favor. Viene bien. Monseñor Agripino Núñez Collado salió de su reposo y convocó para esta tarde al Consejo Económico y Social para iniciar con los partidos políticos una primera ronda de diálogo. Yo creo que es muy importante esa convocatoria antes del 15 de marzo. Tiene que darse un encuentro, aunque sea para que se vean las caras los dirigentes de los partidos. Usted dirá, ellos se ven la cara en la Junta cada rato, porque la Junta convoca. No, pero no es lo mismo. Acuérdense el audio aquel de los 20 minutos, como de mil amores están los partidos ahí en la Junta y de que salen de ahí lanzando fuego. Entonces es necesario que se vean la cara, hay que rebajar un poco la crispación, el lenguaje recriminatorio, aunque no se llegue nada de aquí al 15, pero sería un primer encuentro. Entonces yo saludo la convocatoria. No me voy a referir en el fondo a la locución de anoche del expresidente Fernández. De Leonel, que dijo que él no está de acuerdo con que sea el Consejo Económico y Social el escenario para ese diálogo, que si bien en el artículo 251 de la Constitución lo instituye como una instancia de mediación, de búsqueda de soluciones, es una instancia que depende del Poder Ejecutivo. Entonces dice él, depender del Ejecutivo es como decir que depende del gobierno, entonces él no está de acuerdo. Él cree que no se debe dar el diálogo en ese escenario. Cuando digo que no me voy a referir al fondo, es que probablemente Leonel tenga razón en la forma, porque incluso ese artículo 251 de la Constitución tiene una ley que lo ampara, la 142.15, y ahí se especifica que el Consejo Económico y Social está adscrito al Ministerio de la Presidencia, que tiene su principal consejero y asesor para tramitar acuerdos al Ministerio de Economía, que es una instancia donde están representados 15 trabajadores, 15 empresarios. Entonces probablemente per se en esta coyuntura no sea el escenario. Por eso digo que no voy a entrar a considerar si Leonel tiene o no de acuerdo. El asunto es que hay que iniciar un acercamiento. El asunto es que es pertinente esa reunión de esta tarde. El asunto es que los partidos deben bajar un poquito el tono de la confrontación y dedicarse a esas elecciones del 15 de marzo. Han confirmado varios partidos la asistencia, desde antes de ayer el PRM, el Reformista, el PLD, no recuerdo qué otros partidos. Entonces, nada ni modo, la Fuerza del Pueblo debe ir esta tarde, y lo que dijo Leonel en una locución anoche, que vaya y lo diga esta tarde y se siente ahí. Recuérdense que esas reuniones del Consejo Económico y Social siempre, en la primera, es una torre de Babel. Entonces ahí no va a haber acuerdo, pero
Lo que reivindico es la necesidad de ese diálogo sin entrar en más consideraciones si Leonel está en negación, en reacción. Bien por Monseñor Agripino Núñez Collado y a los partidos que recuerden que ya Agripino en esta etapa de su vida necesita un poquito de paz, de tranquilidad. Llévenme al paso a Monseñor. Lo cierto es que aquí están pasando cosas en torno a la crisis electoral que uno no entiende del todo. O sea, hay cosas que tú dices, ¿qué se está buscando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué se está planificando? ¿Qué se está pensando que el resto de los mortales no estamos informados? Ese es un tema, pero antes de eso yo tenía el otro y es la afirmación del responsable de cooperación y observación electoral de la OEA, que se llama Gerardo de Icaza, que efectivamente él confirma que los resultados de la auditoría que se está haciendo no van a estar para el domingo de las elecciones municipales. Ve qué vaina. O sea, que hay una crisis de casi absoluta desconfianza hacia el juez por lo que ocurrió que todos vimos. Algo, por primera vez en el país, y creo que si ha ocurrido, habrá ocurrido muy poco en el resto del continente americano. Una suspensión. Aquí habíamos bregado con otras cosas, por una suspensión. Entonces, bueno, de repente nos informan, sí, que viene la OEA, que estaba yo escuchando esta madrugada a Carlos Puebla. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Pero bueno, cuando uno se está cayendo, usted se agarra de cualquier cosa y había que hacer, algo había que hacer y se hizo. Ahora, lo que me llama la atención y me ocupa y me preocupa es el hecho de que vamos al proceso electoral suspendido sin saber qué pasó, por qué ocurrió, por culpa de quién, sino que lo que se está haciendo ahora es para tenerlo ahí en algún momento para las elecciones presidenciales de mayo. No lo estoy entendiendo y creo que ustedes tampoco. O sea, vamos a las elecciones el 15, ahorita, eso es ahorita, porque eso es el domingo en 8, como decimos maní. Y no sabemos qué pasó, por qué pasó, qué se hizo, si se hizo. ¿Fue un asunto de la María Santísima o fue un sabotaje? Y si fue un sabotaje, ¿quién lo hizo? ¿Quiénes podían hacerlo? ¿Qué pasó? No se sabe nada. O sea, sin nada, al contrario, ahora la reacción del doctor Saladín de la Junta es que entonces ya hay todo un boicot de los medios pagados por organismos internacionales. Caramba, ¿qué nos está pasando? Esa es una que yo la traía. Pero entonces me encuentro anoche con lo del presidente Fernández. Bueno, el Consejo Económico Social no está facultado para estas cosas, pero los miembros del Consejo Económico Social son personas nombradas por el Poder Ejecutivo que administra el partido gobernante, que es parte importante del problema. Entonces, la reacción de Leonel Fernández tiene toda la lógica del mundo, y si fuera solamente la lógica, sino que está sustentada en artículos de la Constitución y otras cosas, y en la misma definición de qué es y para qué se formó el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social, entre muchas cosas, aquí uno lo conoció y lo reconoció más con ese asunto de los pactos fiscales. Ustedes recuerdan, para juntar a los generadores eléctricos con la CDE, el gobierno, y negociar. Y San Agripino, mi directo Agripino, el mediador por excelencia de las querellas nacionales, estaba ahí, aplausos. Pero entonces ahora tú me llamas al Consejo Económico y Social, que lo nombras tú, que salvo por la prestancia que tiene en este caso Monseñor, son empleados ejecutivos de alto nivel, pero el Consejo Económico y Social es un organismo del Estado Dominicano. Entonces yo digo, ¿qué es lo que uno no sabe que se está cocinando en ese sancocho? ¿Qué se le está echando a ese sancocho? Porque a mí me parecía como que no era tan difícil pedirle a Leonel Fernández que enviara un representante, a Luis otro, y sentarse las tres fuerzas políticas y decir, señores, tenemos que pactar, aquí hay que sentarse a hacer un acuerdo, llegar a acuerdo, vamos a conversar.
Yo propongo a Agripino, como dijo de don Hipólito. Entonces vamos a sentarnos, Leonel Fernández, su representante, Abinader el suyo, Gonzalo Danilo el suyo, y vamos a ver. El CONEP no puede porque el presidente del CONEP tiene una relación primaria demasiado fuerte con el presidente y hubo una cena y hay una sospecha y una duda de parte de la oposición de que el CONEP en su administración actual tiene un vínculo, bueno, ok, fuera el CONEP, que ha hecho todo por querer ser mediador, pero que por su actitud en el pasado, la actitud que tuvo el CONEP con aquella modificación constitucional del 16, después que se le paró en dos patas a Leonel en el 11-12 para que no lo hiciera, y en el 15-16 miró para el techo, fuera el CONEP. Bueno, ahí nos queda Agripino, pero quizás nos queda Negro Veras, no sé, personalidades, gente, esa gente que uno respeta mucho que están ahí. Ahora, no se pueden sentar esos señores, porque yo en mi casa hay vino y buena música, Nana Monscuri yo le pongo, que se pueden juntar, yo le brindo café Santo Domingo. Se sientan ustedes y eligen 4 o 5 personalidades que Leonel, Abinader, Gonzalo Danilo, los vean como potables, comenzando por las 2 embajadas imperiales. Llámate a la embajadora norteamericana, llámate al embajador chino, si tú quieres al de la Unión Europea, y búscame 2 personalidades, comenzando por Agripino, que creo que Monseñor es totalmente potable a todas las partes, y vamos a conversar, pero aquí, repito, vamos a un proceso electoral municipal sin haber averiguado por qué pasó algo inaudito, una suspensión de unas elecciones. Y si estábamos así sorprendidos, adiós, ¿cómo es? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora resulta que no hay la posibilidad de llamar, no al Consejo Económico, una cosa es el Consejo Económico Social y otra cosa es Monseñor Agripino. Y si no es Monseñor Agripino porque o Leonel o Abinader no están de acuerdo, que no sea Monseñor Agripino, que ya está en retiro, en La Paz. Esto es para Monseñor, una cosa con B grande. No. O sea, un desprendimiento. Una vez más viene a ayudarnos, Monseñor. Como siempre. Sí, pero si Abinader o Leonel no están de acuerdo, no, que se quede en Santiago, es decir, en el paraíso. Es como decía Cabral, Santiago está que es el anticipo del paraíso. Yo voy y no quiero regresar. Ahora, ¿por qué las 3 fuerzas políticas de este país no se ponen de acuerdo en elegir 2 o 3 señores, más los 2 embajadores imperiales, y se sientan en un lugar neutro, en la UAS, ideal, si no en la Pucamaima Unive, a conversar, señores? Porque yo vuelvo y ya termino, pero yo quiero que alguien me diga de qué manera usted le va a explicar a Cerulle, vuelvo y lo repito, para poner un caso extremo. A Gilberto Cerulle usted le va a explicar que Abel Martínez no le hizo fraude, que él estaba 90-10 contra Abel y que entonces el PLDismo le hizo un fraude terrible. Bueno, porque si no hay credibilidad, y aquí en la cultura política dominicana, ¿cuántas veces uno lo va a decir? Ni en Acroarte se ponen de acuerdo, ni en Acroarte se aceptan derrotas. Está en la justicia, en Acroarte, para no hablar del Clunaco. Yo siempre me río porque el Clunaco van a los programas matutinos y hacen un miniatura hablando de las cosas de la directiva del Clunaco. Entonces, quiero dejarlo de ese tamaño porque a mí me mueve a mucha preocupación lo que está ocurriendo. Es como si las partes no se están dando cuenta que el país, después de esa suspensión, después de las 11 de la mañana y 11 minutos de ese domingo, el país es otro, y es tan otro que se ha logrado lo que tanto se había exigido y era un anhelo, y es que la ciudadanía fuera más militante. Bueno, pues ustedes querían militancia, ya tenemos una clase baja, una baja clase media hacia arriba que protesta, y hasta los de abajo también, y civilizadamente, porque ahí vi, eso fue orgásmico casi, una protesta en Capotillo totalmente pacífica. Que se me pasó porque uno tiene tantas cosas, pero yo le iba a hacer un homenaje a los muchachos del barrio Capotillo. Así es que se hace. Los medios de comunicación deberíamos sazonarlo y saborearlo mucho cada vez que en lugares donde se hacían marchas violentas se hacen cosas pacíficas. Pero lo dejo de ese tamaño, pero uno está preocupado y deberíamos todos ocuparnos para ver de qué manera vamos a salir de esta, porque las señales
no son buenas. Señores, hay quienes están repitiendo que el PRM tiene una popularidad increíble prácticamente sin hacer nada. Así que tenemos muchas, o sin hacer mucho, sin hacer suficiente. Tenemos muchas preguntas que hacerle al PRM. Para eso, en nuestra entrevista principal está Chu Vázquez, el querido Chu, que es coordinador de campaña del PRM. Así que ya está sentadito ahí, Chu. Quien también está listo es Jim Suriel para el informe del tiempo. Aquí está. Hola, Jim, buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ya empieza a disminuir las precipitaciones en el territorio nacional. Esto debido a que el sistema frontal también ha empezado a debilitarse en nuestra zona de pronóstico. Los remanentes empezarán a alejarse hacia el Atlántico. Quedarán algunos fragmentos nubosos en la cordillera central solo para aportar precipitaciones de corta duración, y esta tarde podrían solo ocurrir algunas lluvias dispersas hacia el noreste, sureste y también la cordillera central. Para los próximos días se espera también el mismo patrón meteorológico, porque un sistema de alta presión se establecerá al norte del Caribe y controlará la producción de lluvias en el territorio nacional. Desde esta noche se empezará a refrescar el panorama de manera significativa, porque la masa de aire polar ubicada al norte de la región del Caribe ya estará llegando directamente a República Dominicana para descender las temperaturas. Y a partir del próximo sábado, mucha atención, porque estará saliendo en los próximos días un sistema frontal que estará ubicándose también al norte de la región del Caribe y aportará durante el próximo fin de semana un panorama lluvioso en gran parte del país, también hasta la próxima semana. Así que mucha atención, porque podrían regresar las precipitaciones significativas para el próximo fin de semana. Estas han sido las informaciones del tiempo. Regreso con ustedes. Gracias, Jim. Y nosotros entonces vamos a regresar con ustedes luego de la pausa con el invitado que les hemos anunciado. Jesús Chu Vázquez. El PRM responde todo lo que debería responder a 12, ¿verdad? Ya, a 12 días de las municipales. Qué bueno que continúan con nosotros. Somos Enfoque Matinal desde CDN. Para ustedes, feliz de recibir un viejo amigo. Don Jesús Chu Vázquez está por aquí, uno de los coordinadores nacionales de la campaña del Partido Revolucionario Moderno, expresidente de la Asamblea Nacional, ex senador y amigo nuestro, algo que está ahí en el currículum de ambos. Mi respeto, mi señor. Inmenso honor para mí, querido amigo y hermano, asesor Me personal. quedé esperando esa candidatura para asesorarle como siempre, pero ya veo que tiene otras funciones. Bueno, pero aunque no sea candidato, yo soy candidato también. Soy candidato a llegar al gobierno con Luis Abinader. Ya siempre he dicho que lo nuestro es personal, no tiene que ver con el PRM. El escenario político, Chu, ¿cómo tú ves lo que está ocurriendo en estos momentos? ¿Cuál es la lectura que tú das al momentum político actual, sobre todo después de esta suspensión y lo que ha venido con Plaza de las Banderas y toda esta crisis electoral? Por favor. Mira, yo pienso que ha habido un despertar del pueblo dominicano y hay un posicionamiento espectacular del candidato presidencial nuestro, Luis Abinader. Abinader ha tenido un crecimiento desde febrero del año pasado, un crecimiento gradual, pero un crecimiento firme, que cada mes, cuando medíamos a Luis Abinader, iba creciendo paulatinamente, pero de manera firme. Es decir, no ha sido un crecimiento que se ha producido de un día para otro, ha sido un crecimiento que ha venido trabajándose permanentemente. Luis ha sido un gran trabajador político, una persona dedicado, consagrado al trabajo político, ¿verdad? Y yo pienso que nosotros habíamos crecido de manera importante en los últimos meses, pero evidentemente que lo que ha pasado en los últimos días ha ayudado y ha fortalecido y ha consolidado. Ya nadie habla de segunda vuelta en la República Dominicana. Ya el pueblo dominicano sabe que en las elecciones de mayo ya hay un ganador, un virtual ganador en primera vuelta. Eso se parece mucho al triunfalismo. Ya decretar que no hay segunda vuelta no es un exceso, porque se pueden dormir en sus laureles. No, por el contrario, nosotros estamos conscientes de a quienes nos adversan y por eso estamos trabajando permanente y sistemáticamente. Es decir, cada día el equipo de trabajo que trabaja con la campaña de Luis Abinader trabaja 18 y 20 horas. Es decir, nosotros, por el contrario, esto nos motiva a seguir el esfuerzo en que estamos inmersos cada una de las áreas de la campaña. Y yo pienso que este es un momento muy importante de la campaña, en que tenemos este crecimiento espectacular, este despertar del pueblo dominicano. Y estoy convencido de que, con la ayuda de Dios,
vamos a ganar las elecciones de manera contundente. Ahora, el día 15 de marzo, ese proceso electoral, todas las encuestas que se hacen, que se han hecho, las que han salido publicadas y otras que no han salido publicadas, evidentemente demuestran que el Partido Revolucionario Moderno y nuestros aliados va a tener una contundente victoria en las elecciones del 15 de marzo y seguir inmediatamente trabajando para la gran victoria del 17 de mayo de este año. No creo que vaya a ocurrir nada que pueda entorpecer lo que ya la voluntad del pueblo dominicano, y nosotros por nuestra parte estamos trabajando en lo que tiene que ver con esa simpatía que ha despertado en todos los sectores de la vida nacional, entonces traducirla a voto. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros de la parte electoral, y para eso estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con las estructuras electorales del partido, en cada colegio electoral, en cada recinto electoral, la formación de nuestros delegados, la formación de nuestros gerentes, la formación de nuestros gerentes de recinto y de nuestros reporteros. Es decir, estamos trabajando permanentemente para asegurar que esa simpatía, que todas las encuestas que tú haces y las encuestas que se publican en el país dicen que Luis Abinader está por encima de un 50%, esa simpatía convertirla, traducirla a voto para la gran victoria del pueblo dominicano en las elecciones del 15 de marzo. Alguien de la dirección, de la alta dirección del PLD, me corregía y me debatíamos en este tema porque él decía que el problema de la Greenberg, que tiene mucha credibilidad y ha acertado mucho, tiene que ver con el momentum, en el momento en que se hace esa encuesta. Esa encuesta se hace a menos de una semana del tollo de las municipales. Entonces, esa persona me decía, mira, Luis ha avanzado, posiblemente hasta nos lleve a algunos puntos. Ahora, hay que ver el momento en que se hace. Hay un momento de indignación total, es decir, que eso podría revertirse. En ese sentido, esta simpatía, momentánea o no, que innegablemente, eso se respira, del candidato del PRM, ¿de qué manera, por tu experiencia? Porque hace 20 años que ya, 20 y tantos años que ya Chu es una persona especialista en la base, en convertir simpatías en votos. ¿Qué se está haciendo para convertir esa popularidad, favorabilidad, como le dicen ahora los teóricos, en votos, el día de la verdad? Estructurando la maquinaria del partido en cada colegio electoral. ¿Están copiando a Balaguer? No. Se está creando la estructura partidaria en torno a los colegios electorales. Eso lo copió el PLD de Balaguer y le dio resultados. Sí, nosotros estamos desarrollando un programa que se llama Gana tu Colegio. ¿Cómo se llama eso? Gana tu Colegio. ¿Y en qué consiste? Ese programa consiste en que en cada colegio electoral hay una estructura y la responsabilidad de esa estructura es ganar ese colegio electoral. Estructurando, estableciendo contacto con todos los electores, consolidando la simpatía, saber cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos, con el fin de que esa estructura entonces se encargue de motorizar el trabajo en el día de las elecciones con darle las facilidades de transporte, los delegados, todo lo que tiene que ver con la victoria en ese colegio electoral. El país tiene 16.032 colegios electorales. Nosotros estamos construyendo 16.032 estructuras en cada colegio electoral y esa estructura se llama Gana tu Colegio. Gana tu Colegio, GTC. Correcto, entonces, la GTC. Correcto, entonces, compañero, usted, la responsabilidad suya como militante de este partido es ganar su colegio. Ok, entonces eso quiere decir, mi dilecto, que ustedes, está bueno que le pase al PLD porque está hablando de más, porque esa es la maquinaria terrible del PLD, es que el PLD tiene la lista de la mesa 3284, votan 600, de los cuales tienen derecho a votar 600, hemos visto en el histórico que hay 200 que nunca votan, quedan 400, de esos 400 hay 250 que más, pero hay 100 que son los que tenemos que trabajar. Entonces ya tengo este listado y eso es lo que permite el que ustedes sepan, claro, es intención de voto, porque yo puedo estar muy con el PRM y a la hora de la verdad por lo que sea votar por otro, pero ustedes le pagaron royalty al PLD, porque es la estructura del PLD que le ha dado resultados. Es una maquinaria terrible. Déjeme decirle, compañero, por favor. Antes que el PLD tuviera esos niveles de fuerza, ya en el caso particular mío, que vengo de haber sido sumamente exitoso en un territorio del país, en la provincia de María Trinidad Sánchez, de haber ganado 4 veces como senador, pero no solamente ganaba yo, allá ganó el doctor Peña Gómez en 3 oportunidades.
Sí, pero Allá, eso es Chu Vázquez, pero, María Trinidad Sánchez, pero, un baluarte del Peñagón mismo, estudiando cualquiera pasa. Estamos a nivel nacional. Perdón, compañero. Por favor. Por favor. Hipólito Mejía ganó en 3 oportunidades. Ajá. ¿Dónde? En María Trinidad Sánchez. Sí, no se vale eso. Perdón, pero ese es un feudo. Déjeme terminar, querido compañero. Por favor. Pero donde nunca perdimos ni siquiera un alcalde de los 10 alcaldes de municipio y distrito municipal de la provincia de María Trinidad Sánchez. ¿Por qué? Porque yo tenía organizado el partido en función del colegio electoral. Sí, yo podía decir en cada colegio electoral cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos. Y eso es lo que nosotros estamos extrapolando al país. Entonces me está dando la razón. Y yo no le quito la razón, compañero. O sea, solo que le lo estoy diciendo que es el PLD, que es el PRM está tratando de hacerlo a nivel nacional. Es el PLD que copió de nosotros, no nosotros del PLD. Será de Chu, porque el PRM ni existía. Eso es el PLD hizo eso y no será Chu. Bueno, Jesús Vázquez, el entonces senador, habrá que entonces una borona del royalty. Yo lo hice y lo hicieron otros compañeros. Y eso no engaña. No, porque eso es sumamente efectivo cuando usted tiene la fidelización del militante, del elector, en torno al colegio electoral. Y no engaña porque se puede confundir, que fue lo que le pasó a Temo, que confundió intención de voto con voto. Yo sí sé que en mi mesa electoral en Baní, quienes votan, póngale comillas, al PRM, porque son la gente que he visto siempre cerca de Mircea Marino, entonces Cero mata cero. No, pero es posible que esa persona, que yo tengo como que su intención de voto es al PRM, cambie a última hora. Puede haber una variación. Exacto. Pero normalmente está siempre dentro del parámetro de errores que puede cometerse, que pudieran surgir en un proceso, pero eso es muy efectivo y sobre todo es un trabajo que durante años yo desarrollé en la provincia de María Trinidad y otros compañeros en el país y que nosotros estamos tratando de extrapolar a todo el país y hemos logrado avances importantísimos en el mes y medio que yo llevo en la parte electoral de la campaña. Lo que no entiendo por qué Chu Vázquez no es el candidato, si ahora hay otro candidato y según mis fuentes está por debajo del candidato, que creo que son primos, ¿verdad? Los dos PRM y PLD son primos, los dos candidatos. ¿Los candidatos de dónde? En María Trinidad. Sí, son primos. Entonces me dice que ahora el PLD está por encima del PRM, pero en Nagua siempre estuvo Chu Vázquez por encima del PLD. Entonces, ¿a qué se debe? ¿No participó, no quiso ser candidato? No aspiró, más bien. Déjeme decirle, yo fui candidato en las 2 últimas elecciones, prácticamente obligado por el partido. Yo había decidido ya no ser más candidato a senador. Yo soy de la gente que cuando asumo posiciones, las asumo sobre la base de metas, de planes, programas, y yo entendía que ya debía de ir a otros escenarios. Fui candidato porque el partido prácticamente me obligaba, pero yo desde esa época desistí de la posibilidad de ser candidato a ninguna posición electiva en la provincia de María Trinidad Sánchez. Entonces me dediqué a trabajar en el plano nacional, por eso fui secretario general fundador del Partido Revolucionario Moderno y ocupo estas posiciones en el partido. Pienso aportar al partido desde estas posiciones y al país cuando logremos el poder ahora en las próximas elecciones, el 17 de ¿No tiene posición mayo. en el gabinete todavía? No, es que, en el posible gabinete. No, es que no hay gabinete, hay un gabinete... Usted tiene feeling de ministro de lo interior. Hay gabinete para política del Estado, ¿verdad? Y entonces hay un equipo de gente que trabaja. Una de las grandes virtudes del compañero Luis Abinader es esa, que mientras nosotros estamos en el territorio trabajando para construir la victoria, hay un equipo de técnicos trabajando para qué queremos el gobierno, cuáles son nuestras políticas que vamos a desarrollar desde el Estado Dominicano. ¿En cuáles áreas está trabajando Chu? Yo sé que en lo electoral, en la campaña, pero en términos, por ejemplo, Tony Raful, saludos, acaba de presentar ya el plan, lo que se va a hacer en cultura en un gobierno. No, es que la parte electoral implica la dedicación de todo el tiempo. Y yo estoy a tiempo completo trabajando en la parte electoral. Pero usted tiene feeling de ministro de Interior. Yo tengo feeling de ser un amigo suyo y compañero del partido, ¿verdad? Y entonces, y el compromiso con Luis Abinader que hice de juramentar la en el PRM. Pero además agricultura, también está, usted no es agrónomo, creo, ¿no? Pero tiene una experiencia en producción, o sea que usted da un buen pero vamos a ganar primero, compañero. Vamos a ganar primero. La meta ahora es ganar su colegio. Ojalá muchos amigos suyos pensaran así, que hay gente que ya están... No, lo primero es ganar, compañero. Y el programa Gana tu Colegio, yo creo que usted puede dar un buen ejemplo en el país ganando el colegio suyo a favor de Luis Abinader.
Muy bien, muy bien. Sí. Vaya, convenza al profesor Maquini, que tiene 95 y siempre ha sido PRDista. Él no me ha dicho si se ha pasado al PRM, pero porque lo de él era Peña Gómez. Pero una pregunta muy dura, porque ahí puede estar la victoria o la derrota, pero no deja de ser un trago amargo. Lo que parece que va a sellar la victoria de Luis Abinader en la primera, pero sobre todo en una muy posible segunda vuelta, es una alianza con Leonel Fernández y su partido. ¿Qué opinión tiene Jesús Chu Vázquez de esa alianza con el archirrival, un hombre sumamente cuestionado y criticado por el PRM, sobre todo entre 2013 y 2016, pero así como ocurrió con Bosch y el borrón y cuenta nueva del 62, como ocurrió con Wessing Chávez, candidato vicepresidencial del PRD en el 74, como ocurrió con el Frente Patriótico, hay circunstancias. La política siempre ha hecho extraños compañeros de cama. ¿Qué opinión tiene Chu Vázquez de esa alianza que le podría dar el poder al PRM? Tómese su tiempo, que usted de aquí de la casa, tómese su tiempo, no hay problema. ¿Cómo no, compañero? Tómese su tiempo. Además, somos compañeros del partido, ¿verdad? Usted sabe, no hay manera. Mire, nosotros estamos trabajando para ganar las elecciones. Hay un bloque de partidos políticos que apoyan la candidatura del compañero Luis Abinader. Y están dadas todas las condiciones para ganar las elecciones en primera vuelta. Ya solamente me ha preguntado sobre posibilidad de segunda vuelta a usted en todos los medios de comunicación que yo he ido en los últimos tiempos. Pues que ha ido a pocos. Sí. No he ido a varios, pero todo el mundo está convencido de que ya la posibilidad de segunda vuelta son muy pocas. Estamos trabajando, consolidando esa simpatía en voto para la gran victoria del pueblo dominicano en primera vuelta en las próximas elecciones. Ahora, si se produjera el eventual caso casi imposible de que haya una segunda vuelta, bueno, pues nosotros estamos compelidos, ¿verdad?, a llegar a acuerdo con las fuerzas políticas que no participen, que no clasifiquen para la segunda vuelta, para lograr una victoria cómoda en la segunda vuelta, si es que se produjera el caso de la segunda vuelta. ¿Está de acuerdo con esa alianza con la fuerza del pueblo? Yo estoy de acuerdo con todas las alianzas que conlleven el cambio en la República Dominicana y que sobre todo que podamos impulsar los programas que hemos planteado nosotros, el pueblo dominicano, sobre cómo enfrentar los grandes problemas que aquejan al pueblo dominicano. ¿Cuáles son los puntos innegociables de un programa de gobierno del PRM? Ok, ganaron, son gobierno. ¿Qué se va a hacer? Llueva, truene o vente. Las prioritarias número uno y number one del gobierno del PRM, que ustedes, es por ahí que voy, no me cambie el tema, Maquini, que es por ahí que voy, los temas fundamentales, porque usted de la cúpula pensante de ahí, usted está donde se cocina el sancocho, por favor. Y además usted, que es mi asesor, ¿verdad? Muy bien, pero personal, no el PRM, asesor suyo, junto con Cristian Jiménez. Vamos arriba. El partido ha hecho una propuesta al país en los temas más importantes que los dominicanos en todas las encuestas señalan que son sus principales preocupaciones. El tema de la delincuencia y la criminalidad. El compañero Luis Abinader le ha hecho una propuesta al pueblo dominicano de cómo va a enfrentar el tema de la delincuencia y la criminalidad. Y ha dicho, en los 2 primeros años de gobierno nosotros vamos a reducir en un 50% el tema de la criminalidad y la delincuencia con un plan que ha planteado desde el año 2015 y que ha madurado con un equipo técnico trabajando permanentemente para enfrentar y combatir la criminalidad y la delincuencia en la República Dominicana. El compañero Luis Abinader ha dicho con relación a la independencia del Poder Judicial, que tiene mucho que ver con el tema de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Está hablando de un Ministerio Público independiente, está hablando de una justicia independiente. Sí, esa justicia independiente, el Ministerio Público, implica que ya no sea el presidente que nombre el ministro de Justicia e implica, importante, lo Minopli, independencia económica, presupuestaria. ¿Sí? Recuérdese, compañero, que la independencia presupuestaria del Poder Judicial y de... No, del Ministerio, yo hablo del Ministerio Público. No, es que tiene independencia, eso lo hicimos nosotros cuando yo era presidente del Senado. La independencia económica
del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Congreso Nacional y de la Cámara de Cuentas. Pero en la práctica, igual que el 10% de los municipios, en la práctica no se cumple. Entonces, ya eso es en un país donde hay una discrecionalidad en el cumplimiento de la ley, evidentemente que tiene que producirse en la República Dominicana una sincerización presupuestaria para entonces ver dentro de los ingresos del Estado cómo podemos nosotros hacer que se cumplan las leyes, por ejemplo, de independencia económica de la Cámara de Cuentas, del Poder Judicial, incluyendo el Procurador General de la República y del Congreso Nacional. Pero hay una ley aprobada por el Congreso Nacional, así como aprobamos la ley de libre acceso a la información pública, aprobamos también la ley de autonomía presupuestaria. Propuesta por el senador José Tomás Pérez. Sí, y que fue posible porque en ese momento yo era presidente del Senado y junto con él y un equipo... Usted lo apoyó. Sí, no era solo senador y él solo no podía ni siquiera... Si aprueba la ley, es porque a la voluntad política nuestra... Lo convenció José Tomás, es un piquito de oro. Convenció a Chu Vázquez de la importancia. No tenía que convencerme, porque nosotros estábamos convencidos. Por eso nosotros hicimos todo lo que tiene que ver con transparencia en el Congreso Nacional. Fueron iniciativas llevadas a cabo en la mayoría de los casos por nuestra gestión como presidente del Senado. Recuérdese que Jackie Núñez del Risco trabajó conmigo y que nosotros establecimos un estudio de televisión en el Senado para transmitir en vivo las sesiones del Senado, para que cada ciudadano viera qué defiende y qué vota cada senador. Fuimos nosotros que llevamos al Congreso Nacional el Código de Ética del Legislador. Todo lo que tiene que ver con transparencia en el Senado, en los últimos tiempos, fueron iniciativas llevadas a cabo por nosotros. Nosotros, Chu Vázquez. Sí, siendo presidente del Senado. Sí, a veces entonces, nosotros quiero dejar esto claro, ¿verdad? Cuestión de que, entonces, lo que tiene que hacer es cumplir la ley en lo que tiene que ver con la independencia económica del Ministerio Público y del Poder Judicial. Entonces, teniendo nosotros un Ministerio Público independiente, un Poder Judicial independiente, evidentemente que entonces el tema de la corrupción y la impunidad hace falta la voluntad política para que se cumpla el mandato de la ley en lo referente a la corrupción y a la impunidad. Son dos temas fundamentales del gobierno de Luis Abinader. Luis Abinader se ha comprometido también con el tema de la creación de empleo y ha dicho cómo va a crear empleo, cómo va a incentivar para la creación de empleo. Luis Abinader ha dicho el tema de salud en la República Dominicana es un tema que a todos nos preocupa, lo que pasa en materia de salubridad en la República Dominicana. Sí, hay planes concretos, bien definidos, política pública bien clara. El único candidato que le ha presentado propuesta al país ha sido Luis Abinader. Y yo estoy convencido de que un gobierno de Luis Abinader va a ser un gobierno creativo, innovador y sobre todo un gobierno eficiente porque se trata de una persona que ha sido un gerente exitoso en el sector privado y que se ha preocupado y se ha dedicado, querido compañero Pablo McKinney, a comprender y a entender lo que son las políticas públicas para el gobierno entonces ejecutar toda una propuesta, todo un plan que permita cambiar las condiciones de vida del pueblo dominicano. Le quedó bonita. La influencia de Jackie Núñez del Risco se nota. Se ha avanzado en los últimos 20 años. Esa alianza y esa asesoría de Jackie dio sus frutos. Es un entrevistado de peligro. Pero yo quiero ir al punto, porque, por ejemplo, el PLD ha creado toda una gran normativa jurídica en términos de lucha contra la corrupción y por la transparencia. Normativa. Ahora, a la hora de la verdad, por ejemplo, tenemos una Cámara de Cuentas, fundamental, porque esa es la que está autorizada constitucionalmente a investigar a los ministerios, ¿verdad? Pero resulta que no hay hinchele. Entonces, Luis me puede decir, muy bien, yo voy a hacer esto, independencia del presupuesto, sí, pero a la hora de la verdad yo truqueo y huyo hacia la derecha. Hay un compromiso, ahí es que yo quiero llevar la conversación, hay un compromiso y hay una comprensión y una conciencia de parte del PRM de que hay un problema ético en la sociedad dominicana que ya ha pasado del Estado a la sociedad y hay que detenerlo cuanto antes. Ese compromiso de esa independencia que sobre el dinero para que la Cámara de Cuentas haga la auditoría y vi la propuesta que él hizo en INTEC, creo que ayer en esa misma línea. Chu Vázquez considera que eso se va a hacer o se va a quedar en las palabras bonitas de la campaña, que se reúnen y Pablo, cosas. Por favor. Yo creo que si hay un partido que en este país tiene moral para esas cosas somos nosotros. Primero comenzando por el partido. Yo fui secretario general del partido y
en nuestra gestión, la única vez que un partido político entrega una dirección, un partido con 59 millones de pesos y sin deber un centavo, fue el caso de nosotros. Dando una demostración en este país que tú tienes que comenzar por lo pequeño, por lo micro, para entonces ganarte la confianza de lo macro. El único partido que tiene rendición de cuentas, el único partido, yo no puedo decir, bueno, pero un partido transparente, un partido cuya finanza son conocidas por todo el mundo, porque no hay nada que ocultar, porque en el partido se maneja todo con absoluta transparencia. Lo hicimos nosotros y lo está haciendo Paliza y Carolina. Comenzando por el partido, que es el núcleo primario que nace el poder, en función de qué se va a hacer el partido en el gobierno. Nosotros, comenzando por el partido, este es un partido que ha dado grandes demostraciones de gran transparencia en el manejo de los recursos que maneja ese partido político. Y te estoy diciendo, yo pierdo la primaria en el PRM por falta de recursos y entregamos nosotros el partido sin un centavo de deuda y con 59 millones de pesos en fondos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos dando el ejemplo nosotros del partido, pero no solamente en el partido. El comportamiento ético-moral de Luis Abinader, que hemos firmado recientemente, hace varios meses, un código de ética de los dirigentes fundamentales de la campaña. Es una demostración de que hay una voluntad política, hay una decisión de que vamos a cambiar la suerte del país en materia de transparencia. Ese es un compromiso que tiene Luis Abinader y tiene el PRM con la sociedad dominicana. O sea que Chubaque me está diciendo que un gobierno del PRM con Abinader a la cabeza hará lo que prácticamente nunca o muy pocas veces se habrá hecho, y es que cuando un influyente, militante, dirigente altísimo del partido, ya funcionario, meta la pata, el presidente tenga la decisión y jardines colgantes de Babilonia para decirme, ministro Juancito Pérez Vidal alias Tito, yo necesito tu cargo. Yo no tengo duda de eso. Usted no tiene duda. No tengo duda, en lo absoluto tengo duda de que ese comportamiento que ha exhibido Luis Abinader y esa familia durante años, durante décadas. Fíjate tú que es la única familia que no hace ningún tipo de negocio con ningún gobierno. Es la única familia que no recibe, la única universidad que no recibe ningún tipo de subvención del Estado dominicano. Por eso de que yo soy amigo de José Rafael Abinader, no de Luis. No. El canchanchan mío era el ex senador. El doctor José Rafael Abinader es el canchanchan amigo. No, yo sé que sí. Luis, bien y cosas. Yo sé que sí. Pero las relaciones se heredan, ¿verdad? Y yo sé que usted heredó esa relación con Luis de su padre. Y siempre por eso Luis lo trata a usted con tanta distinción. Pero usted cree con tanto respeto, que Luis se atreva a la hora de la verdad, con la presión del poder. O sea, no habrá aprendido de los PLDistas que en 20 años no ha habido un PLDista VIP condenado definitivamente por corrupción. Que eso ni en Loma Quini Ortiz pasa. Porque si usted busca en la familia siempre alguien mete la pata. O sea, está claro, Luis, ¿qué le parece? Claro, no, yo estoy convencido de eso. ¿De verdad? Estoy convencido de eso. El que meta la pata... En el gobierno de Luis Abinader hasta ahí llegó, siendo funcionario público, y será traducido a los tribunales de la República Dominicana. Yo estoy convencido de eso. Yo estoy dedicado con tanta pasión, con tanta entrega, con tanto amor a este proceso, como hay miles de dirigentes de este partido, convencido de que este país necesita una regeneración política desde el Estado dominicano. Y esa regeneración la va a encabezar Luis Abinader. No tengo duda alguna de eso, compañero. O sea, si esa era su preocupación, muchas, por lo que usted, vamos a seguir. Por lo que usted no se integraba al PRM, ya lo puede hacer a partir de ahora. Ya, muy bien. Las querellas internas, ya usted sabe que en política, si no lo sabe Chubaque, que es un hombre de los altos niveles de la política, cuando se es presidente de la Asamblea Nacional se conoce el verdadero país y los verdaderos intereses, pero realmente esas querellas terribles, esa maíz del play por abajo, esa su rapita que siempre ha habido en el PRM, me fui, que yo no me fui, que por qué aquel y por qué, eso más o menos ha mejorado, hay unidad verdadera, yo no estoy hablando de relaciones públicas ni de pose, de verdad. Ha habido comprensión de la importancia de la unidad, cosa que no han entendido los PLDistas. Es otro tema. Por favor. Yo pienso que este partido ha dado demostraciones, las mejores demostraciones en cuanto a la unidad. Yo creo que aquí todo el mundo está participando a gusto en este proceso electoral, todos los compañeros integrados en cuerpo, alma y corazón. Aquí no hay zancadilla, aquí no hay esas malas creencias. O sea, aquello de Yupanqui de que olvidar lo malo también es tener memoria, se está aplicando. Yo pienso que sobre todo los seres humanos siempre
tenemos una gran oportunidad de cambiar nuestra actitud y nuestra conducta. Lo que pasó en el anterior partido que usted militaba, ya no pasa en el PRM. Diferencias siempre hay, es normal. Porque usted tiene diferencias con sus hijos, con su familia, pues es normal que entre usted y yo hemos tenido alguna diferencia en algunos momentos, y pese al cariño que yo tengo por usted, ¿verdad? Un poco ácidas algunas, pero sí. Sí. Lo que habla muy bien de nosotros, que somos gente decente, que podemos. Correcto, podemos tener diferencias, sin embargo, siempre y eso no estamos se toca. cerca. Correcto. Sí. Que en el caso de nosotros, ese choque no ha sido políticamente, porque usted, yo sé que es hijo de una familia muy vinculada con nosotros, y que aunque usted no lo aparente, pero en el fondo yo sé que sus sentimientos están de este lado. Váyase al paso que yo en los 70 desayunaba en la casa de Wilton Guerrero, allá en el llano. O sea, que uno vive, las relaciones primarias son lo fundamental. Pero también en esa época usted era muy amigo de Mircea de Franjul. Sí, no sé. Entonces yo sé que ustedes desayunaban de Wilton Guerrero y comían de Mircea de Franjul. Finalmente voy a hacer al final de esta entrevista lo que uno hace con los candidatos en los debates. Y es lo que yo llamo el minuto de oro, que es como se le llama en España, al minuto de oro, la pregunta final. Yo quiero concederle a Chu Vázquez un minuto para que él, mirando su cámara, explique al pueblo dominicano que nos ve por qué debe un votante dominicano hacerlo a Luis Abinader y no a Gonzalo Castillo o a Leonel Fernández o a Guillermo Moreno. Usted me va a permitir, antes de responder esa pregunta, un minuto solamente para yo explicar lo que se aprobó ayer en la Junta Central Electoral. Muy bien. Estamos en un proceso electoral donde tiene que haber los mayores niveles de credibilidad para lograr la confianza necesaria para ese proceso electoral. En el día de ayer se dieron pasos importantes en esa dirección. Okay. Primero, una resolución de la Junta que establece que aparte de los delegados políticos de los partidos en los colegios electorales, se va a permitir que los bloques de partidos políticos tengan un representante en el momento en que se va a hacer el escrutinio en cada colegio electoral. Es decir, los partidos políticos podrán enviar, aparte del delegado y el suplente, al momento de hacerse el conteo de los votos, cerrado ya el colegio. Cerrado ya el colegio, para que esa persona sea testigo de los resultados y pueda firmar y grabar lo que ha pasado en ese colegio electoral. Excelente. Entonces, se va al centro donde se va a enviar los resultados a través del escáner y inmediatamente se transmite el resultado, se le da una copia firmada y sellada por el presidente del colegio electoral a cada partido político. ¿Para qué? Para poder comparar lo que se ha transmitido con lo que ya tiene el delegado nuestro en la mano, el acta de cada colegio electoral. Perfecto. Pero en el día de ayer también se lograron cosas importantes dentro de este ambiente para transparentar y para devolver la confianza en la participación electoral. Se logró que las fuerzas políticas, los bloques de fuerzas políticas puedan tener un representante, un veedor en la dirección de cómputo de la Junta Central Electoral y en la dirección de elecciones. Esos son dos pasos muy importantes para devolver un poco. Que lo extraño es que no se hiciera antes, pero este país solo aprende sufriendo. Correcto. Para devolver un poco la confianza y la credibilidad del proceso. Claro. Entonces, lo que tenemos nosotros los dominicanos, el gran reto que tenemos los dominicanos... Perdón, entonces ustedes están hasta ahora, como van las cosas, están satisfechos. Y esa posibilidad, esa propuesta de que sea el Consejo Económico Social el que medie en esta crisis, también está de acuerdo el PRM, ¿no? Nosotros somos el partido que tiene más interés en el proceso electoral, somos nosotros. Y estamos dando demostración de eso. No nos oponemos a nada. Es más, fuimos nosotros los primeros que hablamos al país y pedimos la mediación para lograr un nivel de concertación. Pero ustedes sí están de acuerdo con lo del Consejo Económico. Nosotros estamos de acuerdo con todo lo que pueda ayudar a los niveles de concertación que permita superar la crisis que tiene la República Dominicana. Muy bien. Bueno, los dominicanos tenemos la gran oportunidad de producir el cambio que demanda la sociedad dominicana. Y la verdad es que cuando usted conoce la visión, el compromiso, la experiencia de Luis Abinader, entonces usted se da cuenta de que estamos ante un hombre que está llamado a producir la regeneración de la República Dominicana ante el desastre que han sido las administraciones de los últimos años del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Yo tengo confianza absoluta de que Luis Abinader va a ser el hombre que va a ser el gran gobierno que la sociedad dominicana necesita, y estoy convencido que será uno de los mejores presidentes
que va a tener la historia de la República Dominicana. Muchísimas gracias a Jesús Chu Vázquez, ex senador, expresidente de la Asamblea Nacional, altísimo dirigente, expresidente del Partido Revolucionario Moderno, y ya ustedes lo ven, uno de los hombres de la élite directiva del candidato Luis Abinader del PRM en este proceso electoral. Todo un placer, como siempre, mi señor. ¿Cómo no, querido compañero? Feliz Los juramentos. Todavía. Okay. Tengo que ir a desayunarme con Wilton Guerrero. Pero almuerza con Milciad y todavía a esa hora podemos entonces juramentarlo. Continúa Enfoque Matinal, continúa. Qué bueno que están con nosotros. Queremos saludarlos al estilo del semáforo y les presentamos la luz roja. Miren ustedes, marzo será el mes de muchas efemérides y hechos trascendentales. Es el mes de Proconsumidor, el mes de la mujer, será el mes de las elecciones y marzo también será el mes en que Puerto Plata ve cumplirse un aniversario de aquella sentencia para que se cerrara el vertedero municipal que saluda a la entrada. Aunque ha cambiado el rostro porque han tratado de ocultar un poco la cara de contaminación con la que se recibía a Puerto Plata, han puesto ahí una especie de parque. El vertedero está ahí. La realidad es que el vertedero está ahí. Surgen muchas inquietudes en función de que todo un plan de Dominicana Limpia, de entrega de recursos de turismo que ofreció y entregó 250 millones de pesos y de la Alcaldía de Puerto Plata también para la búsqueda con sus sectores vivos de un nuevo terreno para un relleno sanitario, no consuman todavía la realización de ese proyecto. Si hay un tema que debería estar en la palestra todos los días hasta que se resuelva, es el de los desechos, es el de la basura y todo lo que eso significa para su población. Como justamente estamos a solo unos días de que se cumpla este aniversario, nos reviven entonces los cuestionamientos. Y es importante también de que se reviva la tarea de las autoridades de respaldar las iniciativas de salud vinculadas al cierre de los vertederos. Más de un vertedero ha sido sentenciado a ese cierre técnico que, según Dominicana Limpia, es un proceso en el que se va trasladando y modificando la recogida y también procesamiento de la basura. No hemos, en la mayoría de los casos, conseguido la meta. Pero esta meta de Puerto Plata tiene un factor todavía más abrasivo y es lo que representa para el turismo y cómo ha ido creciendo el turismo ahí. También las expectativas para que aumente. Todo importa en un país que vive de ese turismo de manera tan primaria. Así que, manteniendo este tema en la agenda, ¿qué ha pasado con la búsqueda de un nuevo terreno para el relleno sanitario? Recuerden que ahí hubo muchos cuestionamientos sobre la legitimidad de un terreno que se compró y como también algunos sectores de Puerto Plata rechazaron que se pusiera donde había el interés de hacerlo. Pero asumamos la tarea, que estamos bajo vigilancia. Pasemos a la luz amarilla. Y en la luz amarilla, quiero poner en contraste lo que ha estado diciendo la Junta Central Electoral y los partidos por un lado, por el otro lado decir, respecto a la cantidad de personas que han recibido un cambio de mesa electoral para las elecciones municipales. La Junta Central Electoral ha dicho que todo eso se hizo porque muchos colegios fueron cerrados, refiriéndose exactamente a la cantidad de colegios en donde la gente no podrá ejercer el sufragio, 359 recintos electorales. A propósito de eso, el PLD, el PRM, distintos han estado pidiendo a la Junta que haga una promoción especial para que esa gente, el día de las elecciones, no se lleve la sorpresa de llegar a su meta de votación y que le digan, no, aquí no es. Yo pienso que el trabajo es de todos, que los partidos también tienen una responsabilidad importantísima de acercarse a la gente y enseñarles, educarles respecto a dónde y cómo deben votar. La Junta Central Electoral tiene ahora muchos desafíos. No se puede quitar tampoco de sus hombros lo que puede cooperar para que la gente ese día no tenga ninguna confusión. Estamos hablando de una cantidad importante de electores y exactamente, según lo han presentado los partidos, 415.215 personas tendrán que votar en un lugar diferente al que en principio les dice su cédula. Para que eso no genere un estrés adicionado al que ya existe en el ambiente, hay que hacer todos los esfuerzos necesarios. La Junta y los partidos, todos juntos. Entonces, en vez de señalar a quién puede hacer o no puede hacer, hagámoslo todos. Pasemos a la luz verde.
En los últimos años hemos tenido un muy favorable clima de la tasa cambiaria. No hemos visto dispararse el dólar, en ningún momento lo ha hecho de forma que no pueda controlarlo el gobierno con sus decisiones económicas, y esto es positivo. Quiero de paso saludar el hecho de que en los últimos días se ha visto algún tipo de inclinación a que ligeramente aumente el dólar, pero se ha mantenido la política de poner más dólares en el mercado de modo que no se pierda el control de lo que esto representa. Un turismo que trae dólares, pero que de alguna manera en los próximos días podría tener menos flujo. También las compras internacionales, lo del coronavirus, un conjunto de factores han estado haciendo una amenaza que no se va a permitir en el país si se mantienen las decisiones inteligentes económicamente hablando. Así que esto hay que saludarlo, porque ese clima de estabilidad es necesario se mantenga. Hasta aquí con cariño el semáforo. Les saludo nuevamente y ahora vamos a hablar de la salud dental. Sí, porque eso en tiempos de coronavirus también tiene sus aguas, sus bemoles, sus particularidades. Y aquí está nuestra asesora Plus, Annelise Pérez Martínez. Annelise, ¿qué nos traes hoy? Buenos días, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la bioseguridad garantizada en los consultorios dentales. Sí, sabes que en más de una ocasión se ha relacionado el servicio dental con preocupaciones de la gente sobre la higiene, enfermedades transmisibles. Dinos la verdad. Mira, dice, realmente, como bien dices, una de las cosas que vemos y palpamos y sentimos en nuestros pacientes es esa desconfianza y ese miedo de poder contagiarse en un consultorio dental, ya que hay problemas que realmente pueden transmitirse, como ahora mismo tenemos esta situación tan lamentable del coronavirus. Yo pienso que cuentos del pasado, donde no eran muy rigurosos aquí o en otros países, algunos procesos generaron también cierta legitimidad del miedo, ¿verdad? Así es. Y en realidad existe una alta posibilidad de contagio entre un paciente y otro, entre el personal que le atiende y el paciente, porque trabajamos en tejidos con mucosas y con saliva, con sangre, y estos son elementos que son altamente contaminantes y que pueden transmitir cualquier tipo de enfermedad. Yo recuerdo a mis maestros de la universidad diciéndome, todo paciente es potencialmente enfermo. Wow. Y es una frase que siempre tengo grabada, porque aunque yo te haga un cuestionario de salud y pueda identificar junto a ti algunas enfermedades que tengas, yo no puedo utilizar eso como premisa, debo utilizar esta de que cualquiera puede estar contagiado y ni siquiera conocer que tiene algo. Quizás no lo sabe y tiene la enfermedad. Y debo de proteger a todo el personal de la clínica que está laborando y a todos los pacientes que están acudiendo a un servicio de salud. Es importante que nuestro personal que da el servicio esté vacunado a algunas enfermedades para dar el servicio. Eso es un requisito en la contratación de asistentes dentales, de los odontólogos. Lo que pasa es que, como bien dices, lamentablemente nuestro país está creciendo y está avanzando en muchos aspectos y hay que reconocerlo. Pero nosotros no somos los más cumplidores en las normas a veces que debemos cumplir. Vamos a poner un consultorio y en el momento de ponerlo, Salud Pública en la parte bucal hace un registro pero completo. Yo realmente quiero felicitar al Departamento de Salud Bucal porque está haciendo un proceso de habilitación que no se había visto anteriormente, donde van y revisan todos los pormenores, en todos los niveles de radiación, de higiene, y te entregan unos manuales que del 10% de la población que los recibimos no se leen. Yo dije, yo los voy a leer, y cuando me puse a leerlos, a veces tú dices, bueno, esto es algo de mucho tiempo, quizás no está actualizado. Te cuento que cuando leí esos manuales, ahí está toda la información de base que una clínica necesita para funcionar bien. ¿Y cómo nos va entonces en el seguimiento? Porque vemos, por ejemplo, en el caso, no cabe la comparación, pero solo por citar, de las clínicas estéticas, se da esa primera habilitación, pero luego, cuando hay que renovarla, ahí hay un ruido. Y ese es el gran ruido, que ya depende de la integridad de nosotros como profesionales, de que ese día a día realmente siga esas pautas marcadas y que la salud la entendamos como algo tan delicado y frágil en un momento dado. Nosotros en las clínicas dentales debemos contar con un departamento
exclusivo para el manejo de los equipos, de los instrumentales. No se puede hacer en el mismo consultorio. Es indispensable que, aunque sea un consultorio pequeño, el área de bioseguridad esté aparte y esté individualizada solo para eso. Allí deben llegar todos los instrumentos, todos los equipos, y cada uno de acuerdo al procedimiento con el que fue utilizado, tiene un protocolo diferente y deben utilizarse sustancias aprobadas internacionalmente para los virus, hongos, bacterias que llegan a través de la cavidad bucal. O sea, nosotros no podemos usar cloro en las clínicas, no podemos usar Mistolín, no podemos usar un Lisol, que tanto conocemos. Porque aunque eso desinfecta una superficie como esta, donde nuestras manos tocan, pero el área bucal no es una superficie de tocar manos. Ahí hay saliva, ahí hay sangre, hay de todo. Entonces, esas sustancias deben ser especiales y eso eleva el costo. ¿Hay maneras de que un paciente pueda discriminar entre cuál centro o no cumple las medidas fitosanitarias necesarias? Realmente observar que tenga esa área de bioseguridad o de esterilización individual, que haya un departamento que sea palpable, que lo pueda ver. Y cada vez que va a ser atendido, el paciente, su instrumental debe ser puesto en una bolsa hermética, que es la bolsa donde esterilizamos los instrumentos. En dicha bolsa es que lo entramos en el autoclave, que es un autoclave como lo usan en los hospitales para esterilizar y eliminar el 100% de los microorganismos para proteger cualquier contagio. Y enfrente del mismo paciente nosotros debemos abrir esa bolsa. No puedo llevar un instrumento frente suelto. al paciente. Así es, frente al paciente. Yo no debo de llevar un instrumento en una caja, un instrumento suelto. Debe ser un instrumento embolsado, que eso le asegura al paciente que lo fue debidamente esterilizado y es exclusivamente para uso tuyo. Pero va más allá, Adis, porque ese es el instrumento que va a entrar a la boca. Pero el sillón donde el paciente se sienta, todas las mesetas, el computador donde yo voy y escribo lo que hice, el expediente clínico, todo ese indumentaria de consultorio, lleva el mismo cuidado, lleva una desinfección especial también, porque yo puedo en un momento dado tocar. ¿Luego de cada paciente? Entre cada paciente. Así bueno, es. Anneliese, pero aquí entonces... Eso es un trabajo enorme, enorme. Aquí yo no veo que esa sea la práctica. Enorme. Enorme. Dime algo, ¿con qué infecciones o contagios está relacionado aquí en República Dominicana el servicio dental con más frecuencia? Con más frecuencia tenemos el virus de la gripe, la influenza, tenemos también hepatitis. No hay una tasa alta de contagio de VIH porque el paciente casi siempre de verdad que lo expresa, y por protocolos en algunas clínicas tenemos la indicación de hacerse analíticas prequirúrgicas donde vemos un hemograma, vemos si el paciente sufre de alguna enfermedad antes de ser expuesto a un procedimiento quirúrgico. Y eso también protege a nuestros pacientes de que si llega alguien con alguna enfermedad ya que tiene, él debe hacerse analíticas, todo, paciente sano o paciente enfermo, se hacen unos análisis para ser sometido a procedimientos quirúrgicos, que es donde hay sangre y es el mayor contaminante, y entonces nos da la oportunidad de detectar la realidad de su salud y poder proteger al paciente que vamos a trabajar, a los demás que vienen después y a todo el personal. ¿Cómo en tu caso se esterilizan las indumentarias? ¿Y cómo le llaman ustedes a todo el equipo? Los instrumentos, los materiales. Los instrumentos, exacto. ¿Cómo los esterilizan? Hablabas de un autoclave, pero ¿cómo funciona eso? Yo llevo todo ahí, ¿a qué temperatura tiene que estar para que efectivamente se destruyan todos los gérmenes y bacterias? ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos un protocolo descrito, visible, que tiene los pasos para cada momento. Lo primero es que hay que diferenciar qué voy a limpiar, qué voy a desinfectar, o si es a esterilizar que voy, el proceso. Y de acuerdo al proceso está la sustancia que voy a emplear. De hecho, el piso de un consultorio de una clínica tampoco se limpia con cualquier cosa, tiene un desinfectante especial. Primero es identificar qué tipo de desinfectante cumple, tiene el potencial para trabajar el piso o trabajar la meseta o el instrumento. Luego que el instrumento es utilizado, va a ese desinfectante ya aprobado para lo que se usó.
y es colocado en un ultrasonido, donde con ese primer contacto se desinfecta. Desinfectar es eliminar una cantidad de microorganismos que son menos potentes, que son más leves. Luego de desinfectar, pasa por un lavado especial con agua clara, agua limpia, agua que esté debidamente tratada. Y luego de allí es secado y puesto en esas bolsas herméticas y pasa al autoclave por un tiempo aproximado de 1 hora y media, donde a temperaturas y a una humedad a más de 160 grados Celsius va a eliminar todo tipo de forma de bacterias, de virus, de hongos. Luego que sale de ahí debe esperar un momento que se seque porque sale muy húmedo y ya en 2 o 3 horas está listo para volverse a usar. O sea que yo debo de tener en el consultorio una cantidad X de instrumentos para poder trabajar durante todo el día. Porque el que yo uso hoy, el proceso que él lleva de esterilización no me permite volverlo a usar el mismo día. Wow. Por eso pero el es un protocolo muy exigente alto. Y ahora me preocupa respecto a quienes realmente llenan esas expectativas. ¿Cómo está el trabajo de salud? Bueno, ya lo decíamos. Salud pública, por favor, quítennos estas preocupaciones. Sí, el seguimiento yo creo que es donde debemos darle mayor énfasis, porque las normas y la evaluación para darnos ese sello de habilitación realmente se cumplen, y cada cierto tiempo, cada 2 años, cada 3 años, van y te exigen que te habilites otra vez, que renueves esa habilitación. Sin embargo, en 2 años, en 3, lo que va a dar la diferencia es la integridad del profesional y de la clínica o consultorio que tenga sus procesos y que vaya a destinar un tiempo, un fondo económico y una enseñanza para el personal que maneja todo ese proceso. Hay muy pocas posibilidades de que un paciente se entere luego de que recibió un contagio en un consultorio. ¿Qué consejos le podemos dar a la clase médica y a los pacientes también de su lado? Bueno, yo, mis colegas, siempre lo hablamos, entender que la salud es lo más preciado, que en estos tiempos y en cualquier momento estamos expuestos a muchas enfermedades que ni siquiera vemos. Entender que por nuestra propia seguridad, la seguridad de nuestros pacientes, debemos de no cansarnos en esta lucha, hacer un proceso diario, hora tras hora, con cada paciente, aunque duremos más tiempo en el procedimiento para pasar el paciente, porque hay que limpiar todo antes de volverlo a pasar. Vamos a darle ese énfasis porque por experiencia personal los pacientes lo notan, los pacientes lo están valorando y lo están buscando. Sí. Y a los pacientes pues estar alerta, observar que donde yo llegue haya un departamento que realmente exista, visible, donde vayan los instrumentos a ser debidamente manipulados, observar que lo que me ponen en la bandeja esté cerrado, esté listo, esté nuevo para mí. Es importante porque no sabemos después dónde nos estamos enfermando, y la boca es un lugar de un alto riesgo porque es saliva, es sangre, que son sustancias que contienen todo, cualquier tipo de enfermedad. Y a nuestro personal clínico, exigirle esas vacunas a tiempo, ese control. Si tenemos un personal enfermo, vamos a mandarlo a la casa, vamos a aislarlo un poquito por la salud de esa persona y por la de todo el equipo y paciente. Seguro. Es importante de verdad trabajar por la seguridad de todos y entenderlo así, la seguridad de todos. Esto no es solamente con el paciente, es para todos, el doctor, el personal, el paciente y sobre todo en ese grupo, esa población vulnerable, en los niños, en las embarazadas, en los pacientes más adultos o en pacientes que ya tienen un sistema inmune debilitado porque han sido sometidos a procesos de radioterapias o a enfermedades que han padecido y le han tocado un poco su sistema inmunológico. Vamos a cuidarlos extra. Vamos a ver a todo el mundo con la misma necesidad, porque las enfermedades no se ven en la cara, no se ven en la boca, están dentro y no la vemos. Entonces vamos a pensar que siempre, no hagamos excepciones, siempre es necesario. Annelise, muchísimas gracias por estos consejos, son muy oportunos y como nosotros vivimos aquí estacionalmente con virus, yo creo que vamos a tener que aprender un nuevo modo de tener la salud bajo control. Gracias Annelise. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más en Enfoque Matinal. Vamos a construir el futuro hablando de las finanzas personales. Diego Sosa está con nosotros. Saludos, mi señor. El saludo ahora es de mecánico. El tipo mecánico. Sí, el saludo mecánico. Ya el coronavirus nos está llevando a nosotros a que tomemos cuidado para no reaccionar, sino accionar.
Bueno, tiempos de coronavirus. ¿Qué tal si aprovechamos y hablamos de la economía personal en estos días? Porque empíricamente yo sé que la gente limita viajes, actividades sociales. Por algo en particular. Entonces, efectos del coronavirus en la economía personal. Así, ¿qué podemos nosotros sacar de esta coyuntura que sea provechoso? Provechoso, yo creo que, como siempre, lo que debemos hacer es tratar de, como decía ahorita, accionar y no reaccionar. Cuando dejamos que las cosas pasen, entonces después estamos reaccionando. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se iba en un crucero a mediados del año y lo canceló. Sí. ¿Por qué? Por la enfermedad, por cualquier cosa que le podía pasar, pero también debemos pensar en lo económico. ¿Qué puede pasar si esa persona que factura tal vez de su actividad, por ejemplo, si a mí me detectan un coronavirus ahora, todos los cursos que yo tengo de aquí en adelante hasta nuevo aviso quedan cancelados? O sea que toda esa facturación la estoy perdiendo. ¿Debo yo estar ahora gastando de más o debo estar un poco con cuidado? No es que voy a dejar de comer, pero si tengo un viaje, mejor no hacerlo. Si voy a comprar un viaje, mejor no hacerlo. Si voy a ir a un restaurante, mejor esperar, porque todo ese ingreso que depende de mi trabajo, de que yo esté presente, no va a estar. Mismo, no solamente para mí, por ejemplo, en Alemania hay empresas que han cerrado. Y esas empresas que cierran, si tenían un curso, lo van a cancelar. O sea, no depende solo de mí, sino de qué va a pasar con otros que pueden cancelar los cursos y ahí yo dejo de facturar. ¿Debo yo ahora estar cuidando mis chelitos para que en un futuro a mí no me vaya a pasar que me falten los chelitos? Diego, el dominicano tiene la habilidad de ajustarse repentinamente a las circunstancias. Entonces, evidentemente que el coronavirus tiene su impacto. ¿Qué tú recomendarías ahora que involuntariamente tú vas a reducir tus gastos? ¿Qué recomendación se puede hacer? ¿Ahorrar? ¿Esperar? Guardarlo, porque ese amigo mío que se iba en un crucero, si toma ese dinero para hacer vacaciones internas o para comprar un televisor o para comprar cualquier cosa, lo está usando el dinero. Y yo diría, por el momento, guarde ese dinero en otro lado para irse el año que viene en un crucero. O tú sabes si ese amigo de nuestro se va todos los años en un crucero. Bueno, el caso es que si no se iba el año que viene, puede dejarlo para el próximo año o para fin de año. Es cuestión de prever antes que lamentar. Es cuestión de ajustarnos antes de, porque cuando lo dejamos para el momento, para cuando llegue el momento, entonces sale muy caro. Si acaso llega a pasar algo, tú dices, el dominicano se ajusta. Sí, nos ajustamos, pero con dolor muchas veces. La idea es que lo ahorre, pero que lo ahorre, que lo guarde en un lugar, que lo ponga a producir con mucho cuidado, porque puede ser que lo necesite más adelante. Sí, es importante eso. Primera recomendación, ahorrar. Y tú hablabas de los efectos que se derivan de la situación, porque puede afectar la economía o tu economía personal o tu economía familiar y realmente entonces tú no estás economizando ni ahorrando nada, porque va a tener que ajustarse a esos menores ingresos. Entonces parece que es un asunto de pensarlo bien. Bueno, ustedes son los que tienen esa cultura del ahorro. ¿A quién tú dices ustedes? ¿Ustedes los que ahorran o ustedes los...? No, me estás tirando cositas. No, ustedes los que son expertos y asesoran las finanzas personales. Ustedes saben qué hacer. Yo he visto asesores de finanzas personales que tiran el dinero porque dicen que eso es riqueza. Pero hablabas de eso de que puede reducirse el dinero que uno recibe. Muchas personas, aunque sean empleados, pueden, si pasa lo que está pasando en todo el mundo, pueden sufrir. Alemania, por ejemplo, dispuso un paquete económico para ayudar a las compañías que van a estar, o que podrían estar, o que lleguen a estar afectadas económicamente por el coronavirus. ¿Qué pasará en la República Dominicana si un hotel cierra? Muchas personas van a tener que buscar su sustento por otro lado, aunque no haya problemas de coronavirus en ese hotel, pero puede ser que el hotel tenga que cerrar porque no llegan los turistas, porque la ocupación baja. ¿Qué va a pasar con todos los kioscos? Como lo vimos ya en Valladolid, por ejemplo, que ha bajado la cantidad de turistas y la gente que iba a hacer todas las excursiones.
¿Qué va a pasar con esa gente que antes facturaba, por decirte un número, 2.000 pesos en un día? ¿Qué va a pasar cuando pase a 500 pesos? Si están tirando el dinero de adelante, que tú dirás, bueno, pero no hay suficiente dinero. Sí, pero hay que restringirse, hay que pensar que pueden venir, como dice el refrán, hay que guardar pan para mayo, harina para abril, algo así, ¿no? Se puede ser tan meticuloso de ahorrar hasta el más mínimo centavo. Me llega la idea, yo vi Twitter que decía, su personal que trabaje desde la casa. Ya ahí hay ahorro de combustible, hay ahorro en transporte. Sí. Se puede ser tan meticuloso de prestar atención a esos chelitos, a esos centavos. En este momento hay que serlo, principalmente para aquellos que viven de un empleo que puede depender de que cierre o no cierre, y como te digo, cualquiera puede pasar. En Alemania hemos visto fábricas de productos automotrices. La primera que pasó, que fue una señora de la China que fue a una reunión, infectó a uno y ese infectó a varios más, cerraron durante 2 semanas. Y luego abrieron de nuevo, pero si hubiese sido un foco que no se identifica, pudiese ser que estuviera cerrado por mucho más tiempo. Entonces, hay que ser meticuloso en este momento, hay que tener mucho cuidado, y digo, principalmente para todos aquellos que pueden ser afectados por la influencia de que alguien quede enfermo y bajen los ingresos. Hay que ser muy meticuloso, hay que tener mucho cuidado. Pero probablemente la primera recomendación que hiciste fue la del ahorro. Quizás podía aprovecharse ese dinero que tú no vas a invertir en un viaje, e invertirlo en otra prioridad que tú tenías pendiente y movilizarte hacia allá, no necesariamente ahorrarlo. No lo recomiendo en este momento porque puede ser que bajen mis ingresos y ese dinero yo lo necesite para subsistir. Estamos hablando de un par de meses. ¿Por qué no esperarnos ese par de meses a ver qué pasa? Es cuestión de esperar ese par de meses. No vaya a comprar ese amigo nuestro un televisor o hacer algo en la casa. Esperemos un momentito y luego de 2 meses que pase quizás todo esto, entonces, el dinero está ahí todavía, no hizo falta, bueno, compremos lo que realmente es prioritario para nosotros, o nos damos el gusto y compramos un crucero a muy barato precio porque todos van a estar vacíos. Bueno, hay de por medio algo que es el temor, la preocupación. Eso puede inducir a reacciones de distinto tipo. ¿Qué tú recomendarías ante este momento que se crea ese vacío, vamos a decirlo así? ¿Económicamente o te refieres a...? Personal y económicamente. Personal y económicamente. Yo diría que no pánico, sino tomar las precauciones necesarias, lavarnos las manos, etcétera, tratar de tener el menor contacto posible, el saludo del codo, etcétera, todo ese tipo de cosas con mucho cuidado. Tratar de no estar en... Hemos visto que han cancelado muchos congresos, tratar de no estar en esos lugares donde hay mucha influencia de gente que no sabemos qué puede pasar. Y, sobre todo, si estoy con tos, si estoy con problemas, inmediatamente ir a chequearme e inmediatamente tratar de no acercarme a mucha gente y ser preventivo con los demás. Decimos que no se debe tratar de usar tanto el bocal, ¿cómo se llama eso? El protector de boca. Sí, la mascarilla. La mascarilla, si uno está sano, pero si no está sano, aunque sea una gripe, tratar de proteger a los demás. Bueno, ahí están las recomendaciones finales de Diego Sosa, personales. La gente debe ajustarse a las circunstancias. Te tendremos por muchos días por República Dominicana. Estaré, si mi vuelo sale, hasta el 30 de marzo. Si mi vuelo sale, porque nadie sabe cómo va a ser. Han cancelado muchos vuelos en muchos lugares. Alemania está siendo atacada ahora mismo por el coronavirus. Italia ya está bastante contagiada. Vamos a ver qué pasa de aquí a fin de mes. Si no, me quedo un poco más de tiempo y comparto con ustedes acá. Bueno, vamos a ver los puntos de contacto con este dominicano que pasa más tiempo fuera que aquí. Diego@diegososa.info es mi correo. Me pueden seguir en las redes, Diego Sosa Sosa. Bueno, ahí están los efectos del coronavirus en la economía personal y familiar. Diego Sosa Sosa estuvo con nosotros. Véngale de allá. Explote. Aquí terminamos con Enfoque Matinal. La invitación para mañana a partir de las 7 a.m. Nos vemos.